de neuroendocrinología y le agradezco especialmente al doctor Vitale por su invitación a participar. Los tumores de hipófisis son tumores frecuentes que representan entre el 10 al 15% de todos los tumores del sistema nervioso central, teniendo una relación mujer-hombre de 2.5 a 1 y que conocemos que su historia natural es prolongada con un comienzo insidioso de los síntomas habitualmente. Los progalactinomas son los tumores más frecuentes dentro de dos tumores funcionantes que representan el 75% en total. Podemos hablar de la incidencia y prevalencia que tienen los tumores en general, pero esta publicación de la doctora Feinstein-Dane del año 2016 creo que nos va a dar una idea clara de cuál es la incidencia en Argentina, ¿sí? Y de estos tumores en particular, sobre la prevalencia de la población es de 1 cada 1023, con una población estudiada de 135.000 habitantes, donde el 77% representan a las mujeres y un 48% son macroadenomas. Los prolactinomas son un 57.5% en este trabajo y los tumores no funcionantes representan el 21.9%. La fisiopatología también, o el conocimiento de la fisiopatología también ha evolucionado y hoy podemos identificar diversos subtipos de los tumores de hipófisis que mucho tendrán que ver con el tipo celular que la compone y los factores de transcripción que generan, lo cual pueden ser también incluso en el futuro blancos terapéuticos. Y de esta manera la evolución va desde una glándula pituitaria normal a la formación de un macroadenoma, de un microadenoma, de un macroadenoma posterior, hasta finalmente subtipos más agresivos o carcinomas de la hipófisis. Aquí finalmente entonces pueden encontrar algunos de cuáles son los subtipos de los adenomas según la producción normal que presente, ya sea un crecimiento, prolactina, ambas, adenomas vinculados a la hormona tiroides o plurihormonal. Básicamente el diagnóstico, nosotros cuando tenemos la sospecha de un paciente con un tumor de hipófisis, debemos tener un examen del campo visual, un laboratorio completo y desde ya una resonancia nuclear magnética y sin gadolinio. La clasificación de Hardy es una de las que utilizamos, incluso si no, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, donde los va a identificar como adenoma benigno, atípico o finalmente la variante más agresiva que es el carcinoma. Por eso nosotros aquí en esta imagen podemos ver la presencia de un microadenoma, que es aquel que mide menos de 1 centímetro, o un macroadenoma que está por encima de 1 centímetro y por debajo de los 4 centímetros. Y finalmente identificar el adenoma gigante, que es aquel que tiene un diámetro mayor a los 4 centímetros. Y que muchas veces son los tumores que vemos nosotros hoy en la práctica, ¿sí? Más de los pequeños tumores que a veces incluso cuesta mucho identificarlos en una resonancia, los microadenomas, hoy estos tumores o estos adenomas gigantes son los que habitualmente se derivan a radioterapia. Y desde ya que es muy importante conocer la anatomía de lo que es los senos cavernosos y las estructuras que lo atraviesan. Acá un poco en esta publicación de JAMA podemos ver me parece de forma clara, lo que representa un microadenoma no invasivo, ¿sí? Sin extensión extracelular, bien limitado a la silla turca, ¿sí? Arriba a la izquierda de su pantalla, o lo que implica, sino un tumor macroadenoma ya mayor a 10 milímetros con compromiso lateral del seno cavernoso o extensión extracelular. También podemos tener compromiso o invasión del hipotálamo a partir del aumento del volumen de este tumor y un efecto de masa sobre los nervios o los paraescraneales. Podemos también tener directamente el compromiso
¿sí? De la arteria carótida y de otros pares craneales cuando el tumor se introduce en el seno cavernoso, como pueden ver en esta imagen del macroadenoma en el cuadro inferior a su derecha. Entonces, ¿cómo vamos a definir el tratamiento? Bueno, la estrategia terapéutica en los pacientes que padecen adenomas de hipófisis, desde ya que está muchas veces manejada por el endocrinólogo, pero van a participar el neuropatólogo, el neuroradiólogo, el neurocirujano, el neurooftalmólogo y también el radioterapeuta. Sabemos que la cirugía es habitualmente la, el primer gesto que uno puede tener ante la presencia de esos tumores, pero de cualquier manera existe una recurrencia entre un 10 y un 20% luego de una resección total. Y la recurrencia es de un 50 o un 60% luego de una resección subtotal. La normalización hormonal en los microadenomas está en el orden del 80 al 90% y en los macroadenomas alrededor del 50%, con una tasa que está descrita de recaída de alrededor del 15% en la enfermedad de Cushing. La radioterapia basa su función en la acción directa sobre el ADN, generando un daño en ambas cadenas, y también tiene una acción indirecta a través de la liberación de radicales libres. Pero sin duda también genera un daño en el microambiente tumoral. Y todos estos, ¿sí?, van a ir directamente en poder cumplir el objetivo de eliminar la célula tumoral. Los pasos, cuando uno va a llevar adelante el tratamiento, son muy similares, digamos, más allá de la técnica radiante que uno vaya a utilizar. Pero como esquema general que ustedes tienen que conocer, una vez que el médico radioterapeuta evalúa al paciente, donde va a realizar el examen físico, va a establecer las imágenes o va a valorar las imágenes que ya presenta el paciente y tanto los resultados del laboratorio como de la anatomía patológica, bueno, lo primero que hace una vez que se define si tiene un rol la radioterapia, ¿sí?, en este paciente, es llevar adelante la simulación, que implica determinar o llevar adelante aquello que va, cómo voy a llevar adelante el tratamiento luego del paciente del equipo. Para esto voy a fabricar una inmovilización y voy a generar una imagen donde el médico luego en la planificación va a poder determinar y contornear el volumen de irradiación, tanto de la estructura que quiero irradiar como todas aquellas que quiero proteger. Siempre esto de la mano de un control de calidad muy importante, ¿sí? Y con un equipo multidisciplinario que consiste en dosimetristas técnicos, físicos, bioingenieros y el médico radiooncólogo. Para luego pasar a la última etapa, que es la entrega estricta de la radiación, donde uno va a reproducir aquel posicionamiento que llevó adelante el paciente para poder entregar correctamente su tratamiento. Y ahora les voy a mostrar luego algunos ejemplos de ello. Entonces, ¿qué preguntas o qué objetivos debería yo tener de esta presentación? Bueno, más para
el público que es de endocrinólogos. Y creo que la primera pregunta es ¿quién debería recibir radioterapia? ¿Sí? ¿En quién debo pensar que la radioterapia es una alternativa? ¿Cuándo debería recibir este paciente? ¿En qué momento de su enfermedad creemos que es más adecuado indicarle esto al paciente? ¿Y cómo debería entregarse la radioterapia? O sea, qué técnica, ¿sí? Qué fraccionamiento, qué dosis finalmente voy a tener que ofrecerle al paciente. Dentro de las indicaciones clásicas que tenemos para la radioterapia en los tumores de hipófisis, la resección subtotal, sin dudas, es una. La recurrencia o progresión luego de un primer gesto terapéutico, como puede ser la cirugía. Una enfermedad hormonorefractaria, ¿sí? Hay diversas líneas de tratamiento hormonal. Una histología típica o carcinoma, sin dudas, que son tumores muy agresivos, también es una indicación de radioterapia. ¿Y qué objetivos tenemos del tratamiento radiante? Y esto es muy importante también para transmitirse al paciente cada vez que lo tenemos delante y no generar una falsa expectativa, pero fundamentalmente una reducción del efecto de masa, ¿sí? Más en esos tumores gigantes o en los macroadenomas que pueden estar ocasionando un síntoma, bueno, reducción del efecto de masa es el principal objetivo, control del crecimiento y el control local, y la normalización hormonal, que es muchas veces algo que ustedes particularmente están buscando cuando no tenemos respuesta ante diversas maniobras sistémicas que podemos hacer en el paciente. Y hay que tener presente que estos dos objetivos no se logran de forma inmediata luego de finalizar el tratamiento, sino que son objetivos que iremos alcanzando con el pasar del tiempo luego de haber finalizado el tratamiento radiante. Y entre los objetivos también les puse el timing, que es, a ver, bueno, ¿cuál es el mejor momento para irradiar al paciente? Y esto es algo que iremos también viendo a lo largo de la presentación. En los tumores funcionantes sabemos que el aumento de la respuesta en tumores secretores si son tratados sin medicación concomitante. Por eso recomendamos discontinuar la misma un mes antes de iniciar el tratamiento. Los tumores pequeños asocian una mejor respuesta y una menor tasa de hipopituitarismo. Y los tumores no funcionantes, la radioterapia habitualmente se da de manera adyuvante luego de una resección subtotal en pacientes inoperables o por elección del paciente. No es habitualmente una indicación o no es frecuente que el paciente concurra eh, queriendo la radioterapia como primera gesto terapéutico, pero sin duda que también es una opción disponible que tenemos. El objetivo siempre va a ser detener el crecimiento tumoral y tanto la histología como la biología molecular nos pueden aportar información sobre el riesgo de recidiva o progresión, ¿sí? Para poder estimarlo. Hay diferentes plataformas y técnicas con las cuales yo puedo entregar radioterapia al paciente. Y acá es muy importante dividir o
estar atento a estos conceptos. Lo que es la radioterapia convencional, aquella que se da de manera fraccionada, en, por ejemplo, 25 días hábiles, donde tenemos diferentes técnicas de irradiación, como son la técnica 3D o la intensidad modulada. La radioterapia estereotáctica fraccionada, ¿sí? Que utiliza principios de la radiocirugía para poder llevar adelante el tratamiento y que puede ser incluso también en esos 25 días como lo es la radioterapia convencional, o la radiocirugía, que a su vez tiene diferentes plataformas que han aparecido en los últimos años para poder llevar adelante este tratamiento. En su inicio, el Gamma Knife fue quien captó este concepto de radiocirugía, ¿sí? Porque diseñado por Lexel fue la primera herramienta que tuvimos disponible para irradiar a los pacientes de tumores del sistema nervioso central, pero hoy contamos con diferentes alternativas, diferentes equipamientos que nos permiten llevar adelante este concepto de radiocirugía. Y sin duda, y lo que hoy más encontramos en nuestro país y que está más difundido en el mundo también, es la radiocirugía con el mismo acelerador lineal con el cual antes hacíamos la radioterapia convencional. Desde ya que es un equipo más moderno, ¿sí? Y adaptado a las condiciones actuales de la radiocirugía, pero esto permite que bueno, esta técnica descrita por el ingeniero de Chisky, por el doctor Betty, en la década del 80, hoy sea tal vez de las más difundidas en el mundo para llevar adelante la radiocirugía. También hay otros equipamientos como la tomoterapia, del cual tenemos un equipamiento, hay un equipo en Argentina con estas características en Sunchales, o los protones, ¿sí? Que también tienen la posibilidad de llevar adelante tratamientos muy focales y de radiocirugía, que, bueno, y que en Argentina se está construyendo tal vez el primer equipo que va a haber en Sudamérica dentro del Centro Argentino de Protonterapia. Para que puedan comprender las diferencias entre uno y otro, la radioterapia tridimensional fue históricamente la técnica que más utilizamos, ¿sí? Y que me permitía entregar una dosis baja en días consecutivos durante alrededor de 5 semanas. ¿Sí? Para ello utilizamos una máscara termoplástica que me permite inmovilizar al paciente y reposicionarlo diariamente. Y esa máscara, bueno, es determinante en esto de reproducir el posicionamiento del paciente día tras día. Habitualmente estos pacientes nosotros le hacemos una tomografía computada sin contraste, ¿sí? Y debemos fusionarlo con una resonancia magnética para poder definir el volumen tumoral macroscópico GTB, al cual le vamos a sumar un pequeño margen para la planificación del tratamiento. Y al mismo tiempo tenemos que luego contornear los órganos sanos o los órganos de riesgo que queremos proteger. En este ejemplo podemos ver tanto un corte axial, un corte coronal y un corte sagital, donde lo que está en rojo es el GTB o volumen tumoral macroscópico y lo que está en ciano o en celeste es aquel volumen que llamamos volumen de planificación o PTB. En naranja van a ver el tronco y lo más importante acá es parte de la vía óptica que representa esa imagen en amarillo que está justamente en el techo de la hipófisis, del tumor de hipófisis en este caso. Y acá vemos la planificación, o sea, al caso anterior, las curvas como van rodeando ese volumen que nosotros definimos inicialmente para poder ver y luego verificar si la dosis se entrega correctamente al área que nosotros habíamos determinado inicialmente. Y acá un ejemplo bien claro de cómo fue evolucionando la técnica radiante, siempre hablando de técnicas convencionales. Y de convencionales me refiero al fraccionamiento convencional, aquel que representa un tratamiento de alrededor de 5 semanas, entregando 2 Gray por día, o entre 1.8 y 2 Gray por día, para un total de 45 a 50 Grays. La técnica 2D utilizaba generalmente dos incidencias, lateral-lateral, ¿sí? Y se usaban referencias óseas para poder lograr la irradiación de la hipófisis, pero claramente todas las estructuras circundantes, tanto las regiones temporales,
llevando dosis muy alta. La técnica tridimensional nos permitió darle volumen, ¿sí? Ya utilizamos la tomografía junto con esta técnica para poder definir el volumen de irradiación y pudimos entonces conformar un poco mejor la dosis al área que deseábamos. La técnica de intensidad modulada es una técnica que me permite que ese haz de fotones que utilizo puedo dividirlo como en píxeles y poder variar o modular justamente la intensidad del haz. Y de esta manera, y utilizando más incidencias, logramos conformar mucho mejor la dosis, ¿sí?, alrededor de la hipófisis, disminuyendo la dosis en los tejidos circundantes. Y dentro de estas técnicas convencionales, la intensidad modulada volumétrica, que utiliza ya directamente no 5 o 6 incidencias, sino que entrega la dosis girando alrededor, incluso hasta 360 grados, bueno, permite que las dosis altas estén y las dosis bajas estén muy cerca del volumen de irradiación. Fíjese, entonces de esta manera el tejido circundante lo podemos proteger notoriamente frente a lo que eran las técnicas 2D o 3D que les mostré inicialmente. Dentro de lo que es la ejecución de tratamiento, acá pueden ver las láminas, ¿sí? Y estas láminas son las que se van a ir modificando, se van a ir moviendo a medida que el equipo va girando, entregando la radiación. De esta manera, ¿sí?, en un ejemplo concreto de una planificación, uno ve el tumor de hipófisis que está en rojo y cómo las láminas se van acomodando, ¿sí?, para lograr la irradiación adecuada del volumen tumoral seleccionado. Y en este caso, más allá que esto no sea una hipófisis, el área comprometida, les quiero mostrar cuáles son las diferencias de la intensidad modulada convencional o step and shoot, donde tenemos múltiples incidencias, pero entrego una, giro, entrego otra, giro, ¿sí? Al tener más incidencias, aumenta y mejora la conformación de la dosis alrededor del volumen deseado. Entonces, si esas incidencias se logra a través de un arco de 360 grados, a medida que el haz va girando, ¿sí?, genera una mejor aún conformación de la dosis en el blanco determinado, ¿sí? Acá arriba les muestro lo que son conos, que son unas primeras también formas que se utilizó para hacer radiocirugía y que, bueno, parte de lo que decía que el ingeniero de Chisky y el doctor Betty utilizaban cuando escribían esta técnica. Y acá creo que pueden ver en el video con claridad cómo las láminas, esto es algo bastante básico, a medida que el equipo va girando alrededor del paciente, las láminas se van adecuando al volumen de irradiación que se ha seleccionado. Parte de la plataforma, ¿sí?, de un equipo que hoy, uno de los que tenemos en el hospital, donde tenemos lo que llamamos guía de imágenes, o sea que más allá del volumen de irradiación que yo definí en la planificación, que determiné en las imágenes en la computadora, una vez que el paciente está acostado en el equipo, yo puedo obtener una imagen para confirmar que el volumen seleccionado, ¿sí?, es el volumen que verdaderamente estoy irradiando, y al tener mayor certeza de tanto, ya sea a través de la máscara, ¿sí?, con el posicionamiento y las imágenes, visualizándolo en ese momento, bueno, me permite bajar los márgenes de seguridad, y muchas veces en los tumores de hipófisis, esos 3 o 5 milímetros que utilizaba entre el volumen macroscópico para hacer el PTB, bueno, puedo incluso disminuirlo a 2 milímetros. Entonces, entre las dosis convencionales, como les dije, entre 45 y 50 grays, a razón de 1.8 a 2 gray diaria en los tumores no funcionantes, y de ser posible, tenemos que aumentar la dosis hasta 54 grays en total para aquellos tumores funcionantes. Sabemos también que dosis menores a 45 grays se asocian a una alta tasa de recaídas. Siempre hablando de fraccionamiento convencional, ¿sí? Y de acuerdo a esto también, en este histograma dosis-volumen vamos a poder observar, ¿sí?, y es lo que el médico finalmente termina determinando, no solamente la irradiación del volumen que definí como tumor de hipófisis, sino también las
dosis que reciben el resto de las estructuras adyacentes que tienen parámetros de calidad que uno debe establecer y que muchas veces me puede determinar qué técnica voy a utilizar. Fundamentalmente todo lo que tenga que ver con la vía óptica. Entonces, si hablamos de radioterapia convencional, la morbilidad y la eficacia van a depender tanto de la dosis total, de la dosis por fracción y fundamentalmente de la duración del seguimiento. Porque sabemos, ¿sí?, que a medida que pasa el tiempo es factible que encontremos más recaídas. Es un tumor de respuesta lenta, justamente, de respuesta lenta, y dosis por fracción alta, bueno, implican una dosis final alta. En niños es muy habitual tener una deficiencia de la hormona de crecimiento cuando superamos 30 Grays y por debajo de esta dosis igual tenemos alrededor de un 35% de deficiencia. Entendemos también que las dosis convencionales nos permiten proteger un poco más la vía óptica, porque cuando empezamos a hipofraccionar, es decir, aumentar la dosis por encima de 2 o 3 Gray por día, bueno, eventualmente tendríamos más chances de lesión justamente sobre el quiasma. Pero pasemos a otro concepto que es el de la radiocirugía, que tal vez es hoy el que más estamos tratando de utilizar en la práctica para estos pacientes. Fue siempre una alternativa a la radioterapia externa en la medida en que el volumen tumoral lo permitía. Y con el Gamma Knife esto a veces estaba limitado y tenía que ver con la cercanía del quiasma óptico. Hoy por hoy este concepto se amplió porque la radiocirugía con acelerador lineal, incluso en algún Gamma Knife más moderno, nos permite fraccionar la dosis. No solamente no entregarla en una sola día o en una sola aplicación, sino tal vez fraccionarla hasta en 5 días. Entonces, dependiendo de la dosis y el fraccionamiento, el rango de dosis es amplio, entre los 10 o los 30 Grays, donde generalmente las dosis habituales son 16 Grays que utilizamos al volumen al margen, se llama. Ya les voy a explicar del volumen de irradiación y tratamos de llegar a dosis un poco más altas, como siempre, los tumores funcionantes. Dentro de los efectos adversos, lo más, digamos, la precaución más importante tiene que ver con los daños en los nervios ópticos y en el quiasma, ¿sí?, porque son justamente las estructuras más sensibles a dosis altas por fracción, como es la radiocirugía. Generalmente establecemos que el riesgo de desarrollar neuropatía está alrededor del 2% cuando, digamos, el quiasma recibe algún punto entre 10 y 12 Grays, pero el hipopituitarismo es el efecto adverso más común luego de la cirugía. Entonces, a veces se genera esta controversia en la consulta con un paciente que viene por un tumor funcionante donde queremos controlarlo, pero al mismo tiempo tenemos que decirle que es muy factible que él deba seguir recibiendo reemplazo hormonal por este hipopituitarismo generado a partir del tratamiento radiante. Y dentro de lo posible, cuando la glándula pituitaria y el tallo debe recibir dosis media entre 12 a 15 o 7 a 10 respectivamente Grays en total. Están descritos daños en el sistema cognitivo y a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Por eso, de cualquier manera, son estructuras que debemos conformar en forma adecuada y determinar la dosis. Y todas estas técnicas que yo les fui comentando lo que nos permiten fundamentalmente es mayor certeza, no solamente en la entrega de radiación, sino en delimitar y proteger los órganos adyacentes. ¿Qué evidencia tenemos respecto a todo esto que les acabo de comentar? Bueno, la eficacia del tratamiento, antes que nada tenemos que saber que debemos evaluarla en términos de supervivencia, control tumoral, que dijimos que era uno de los objetivos, supervivencia libre de progresión y calidad de vida. Y en cuanto a calidad de vida y supervivencia, siempre la evidencia es limitada. En los tumores no funcionantes tenemos informes sobre sobriedad libre de progresión y morbilidad tardía. Y los funcionantes, los endpoints, se miden en términos de tiempo de normalización hormonal, control tumoral a largo plazo y morbilidad.
Acá algunas secuencias o referencias de diferentes autores que hoy tenemos y diferentes técnicas de radioterapia, ¿sí? Esto que es FSRT significa radioterapia fraccionada estereotáctica, ¿sí? Por ejemplo, en Meniti, que evaluó 68 pacientes con esta técnica, donde el volumen en centímetros cúbicos fue de 22,6 y fueron tumores no funcionantes. En este caso utilizó fraccionamiento convencional, fíjense, 45 grays en 25 fracciones, o sea, 1,8 grays día, ¿sí? Con un follow-up de 75 meses mediano y un control local del 97% y describió un 26,4 de hipopituitarismo. Fíjense que cuando vemos los fraccionamientos, más allá de estos utilizados convencionales, también hay otras alternativas que tienen que ver más con la radiocirugía, como pueden ser aquel que usó Liado de 21 grays en 3 fracciones, ¿sí? O 25 en 5, como el que describe Iwata. Eficacia y toxicidad de la radioterapia convencional. La supervivencia libre de progresión a 10 años en 7 series de radioterapia convencional para adenomas de hipófisis es del 80 al 94% y aquellos no irradiados tienen una sobrevida libre de progresión del 68 a 5 años, del 47 a 10 años y del 33% a 15 años. O sea que acá estamos viendo un claro beneficio con el uso de la radioterapia. La serie más larga de pacientes, 411, reportó supervivencia libre de progresión a 10 años del 94% y a 20 años del 89%, por el doctor Brad, que es un inglés muy pragmático, un radioterapeuta que ha publicado mucho al respecto. Fíjense en cuanto al control hormonal, en acromegalia, donde el 75% son macroadenomas, hubo una reducción de la hormona de crecimiento del 50% en 27 meses. En la enfermedad de Cushing, con 90% de microadenomas, 50% alcanzaba la normalización del cortisol plasmático y urinario dentro de los 2 años luego de la radioterapia. Y los prolactinomas, bueno, tienen una respuesta muy lenta y habitualmente requieren también de tratamiento médico a pesar de la radioterapia y son excepciones en las cuales tenemos que irradiar fundamentalmente a estos pacientes. La neuropatía óptica está descrita en alrededor del 1,5% y como les dije el hipopituitarismo entre el 20 y el 40% a 10 años. Esta última complicación que les comentaba es la más frecuente, ¿sí? Y digamos, tenemos que tener presente también otras complicaciones, como tienen que ver con algún déficit en los pares craneales, oftalmoplejía por parálisis del tercero o el cuarto par, o incluso neuropatía óptica inducida por la misma radiación. Pero, insisto, esto es variable y también tenemos que ver muchas veces qué relación tienen, si con el tratamiento o con el volumen tumoral, ¿sí? En los tumores gigantes. En la radiocirugía estereotáctica y como les dije, fue evolucionando y más allá que la evidencia es limitada y no tenemos estudios prospectivos randomizados que nos digan cuál es la mejor alternativa terapéutica o la mejor técnica de radiación, sí hoy tenemos ya 2 guías fundamentalmente, 2 de consenso, ya sea para tumores funcionantes, ¿sí? Tumores secretorios y para tumores no funcionantes publicados a través de la Sociedad Internacional de Radiocirugía. Una en el 2022 y la otra en el 2019. Vamos a ver ahora 2 casos clínicos para poder ilustrar todo lo que fuimos hablando a lo largo de la presentación. Paciente masculino de 29 años y antecedentes relevantes, que el motivo de consulta son cefaleas y episodios convulsivos en el 2010. En agosto de ese mismo año es sometido a una resección transesfenoidal total con diagnóstico de un adenoma hipofisario y hace una nueva consulta en abril del 2013 por cefalea intensa, evidenciando por tomografía computada una lesión ocupante de espacio hipofisaria. En la resonancia podemos observar una formación sólida de 28 por 16 milímetros a nivel de la hipófisis que se extiende desde el seno cavernoso izquierdo
alcanzando el seno fenoidal e incipiente celíacs etmoidales izquierdas. Entonces, en mayo del 2013 es sometido a una nueva resección nuevamente con un diagnóstico de adenoma de hipófisis. En ese caso, o en ese momento, es derivado de radioterapia. Y acá podemos observar, ¿sí?, que incluso al momento de la consulta el paciente, tiene todavía presente enfermedad, se determina el volumen de irradiación, se determinan los nervios ópticos, los globos oculares, la vía óptica en su tarea, el tronco, la médula, ¿sí?, la fosa posterior. Y una vez que determinamos todas esas estructuras, acá podemos ver estrictamente cómo es la planificación del tratamiento radiante que lleva adelante este paciente. Tanto el GTB, que es la primera línea roja que ustedes ven, o el PTB, que es la línea roja que está por fuera. Y acá pueden ver estas incidencias, cómo la dosis se va abriendo hacia afuera, ¿sí?, la intensidad de la dosis va bajando hacia la periferia, ¿sí?, y tiene que ver con la entrada de la radiación. Se concentra aquí, que es donde está el 95% de la dosis, pero esto puede estar representando alrededor del 50% de la dosis que le entregamos al paciente. Y acá ven, ese 95% de la dosis se manifiesta en esta nube que cubre el volumen de irradiación o el PTB. En este caso, el paciente, que es un tratamiento ya de hace unos años atrás, recibió un tratamiento de intensidad modulada, Stepan Shutben, donde él tenía múltiples incidencias, en este caso 6 incidencias con entrada y salida de radiación, para poder lograr una conformidad adecuada. Y lo que ven por debajo es el histograma dosis-volumen, donde lo que está en rojo es justamente que el volumen determinado, ¿no?, el GTB reciba o el PTB reciba el 100% de la dosis, y aquí podemos establecer las dosis en las diferentes estructuras de riesgo, órganos de riesgo, ¿sí?, adyacentes al volumen de irradiación. En este caso, un paciente de 67 años con un adenoma de hipófisis no secretor, operado en 2 oportunidades, con persistencia de enfermedad. La primera consulta fue en el 2014 por trastornos visuales, donde ya se evidenciaba por una resonancia una masa celar con extensión supracelar que expande la silla turca, comprime el quiasma y se extiende hacia ambos senos cavernosos englobando ambas carótidas sin estenosarlas. El campo visual se evidencia de mianopsia bitemporal. Y en abril de ese año el paciente es evaluado por neurocirugía, quien hace una resección endoscópica endonasal con diagnóstico de adenoma de hipófisis, que por inmunohistoquímica corresponde a un tumor gonadotropos silente. En agosto también es intervenido por un adenoma de paratiroides. Y en un control por resonancia en abril del 2015 se evidencia nuevamente un macroadenoma de hipófisis con compresión del nervio óptico, empeoramiento del campo visual. Por lo tanto, en octubre de ese año sometió a una nueva intervención quirúrgica con diagnóstico de adenoma de hipófisis con perfil gonadotropo y un Ki 67 del 1%. Una resonancia en marzo del 2016 informa disminución del tamaño del macroadenoma hipofisario. La altura máxima actual es de 31 milímetros y también ha disminuido el tamaño del macroadenoma en la región supracelular. Entonces acá también tenemos un tumor grande, importante, ¿sí? Y acá ya vemos una técnica convencional, no de radiocirugía en este caso, sino un fraccionamiento convencional, que este arco representa el giro que va a tener el haz de irradiación entregando la dosis cada 10 grados. Esto es tener mayor cantidad de incidencias, lo cual permite conformar mejor. Obviamente que haber sectores de dosis de irradiación en toda la periferia del tumor, ¿sí?, por la entrada y salida de los rayos, pero fíjense, a diferencia del caso anterior, cómo se concentra mucho mejor, y estas dosis que ustedes ven tal vez representan
en azul el 25% de dosis total de lo que estoy entregando a nivel del tumor de hipófisis. Un poco lo que fue también la planificación del tratamiento, el volumen de irradiación, las curvas de isodosis, o sea, cómo determinamos qué dosis están llegando ahí y cómo tengo que cuidar las otras estructuras como es el tronco. Y nuevamente el histograma determinando tanto la dosis en el tumor, ¿sí?, como la dosis en el quiasma, que muchas veces es la estructura más determinante que tengo que poder evaluar al momento de definir la técnica de irradiación. ¿Por qué les digo esto? Digamos, si no existe un margen entre el tumor y el quiasma óptico, muchas veces tendemos a hacer hoy tratamientos fraccionados, o convencional o una radiocirugía fraccionada en 5 días. Cuando tenemos un margen que nos permite separar el quiasma del tumor de hipófisis, bueno, son casos en los que uno puede seleccionar para hacer el tratamiento en una sola fracción con este concepto de radiocirugía que hablamos inicialmente. Entonces, ¿qué conclusiones podemos llevarnos digamos, o qué mensajes podemos llevarnos de esta presentación? A mi criterio, bueno, la radioterapia es segura y efectiva en los pacientes con adenomas de hipófisis no curados con cirugía o tratamiento médico. El control local está alrededor del 90% para todos los tumores y la respuesta bioquímica completa alrededor del 50%. El hipopituitarismo es la complicación tardía más frecuente y la radioterapia con técnicas de intensidad modulada y guía de imágenes es de elección en tumores cercanos a la vía óptica o con compromiso del seno cavernoso. Otras técnicas de radioterapia guiadas por imágenes nos van a permitir una alta conformación del blanco y de esta manera nos permiten minimizar la dosis en los tejidos circundantes. No hay evidencia, no hay diferencias, perdón, en supervivencia si comparo cirugía más radioterapia o radioterapia sola. Y tenemos que tener establecido que la mejor terapéutica será aquella que minimice los efectos adversos. Siempre una evaluación multidisciplinaria con el endocrinólogo, el neurocirujano y el radioterapeuta, bueno, nos va a permitir un mejor manejo de esta patología en los pacientes compleja y que tanta angustia le genera. Desde ya muchas gracias por acompañarme en la presentación. Los dejo